Un líder de convicciones, por Albert Muller. Capítulo 2. Liderar es creer. El líder está impulsado por creencias que lo conducen a la acción. Cuando un líder ingresa en algún lugar, lo normal es que junto con él ingrese una pasión por la verdad. El liderazgo auténtico no surge de la nada. El liderazgo relevante es el que tiene convicción, una profunda convicción. Esta cualidad de liderazgo surge de aquellas creencias fundacionales que nos moldean y que establecen nuestras creencias respecto a todo lo demás. Las convicciones no son meras creencias que sostenemos, son aquellas creencias que nos sostienen. No sabríamos quiénes somos si no fuera por estas creencias que forman nuestro cimiento y, sin ellas, no sabríamos cómo liderar. En 1993, entré por primera vez a mi oficina como presidente del Seminario Teológico Bautista Southern y cerré la puerta tras de mí. En los meses que transcurrieron entre ser elegido y comenzar a ejercer, tuve tiempo más que suficiente para comprender mi desafío. Había sido llamado a poner de cabeza a una de las instituciones cristianas más grandes y más venerables, para hacerla volver a sus compromisos y convicciones fundacionales. Casi toda la facultad estaba en mi contra, y ellos tenían más experiencia docente y antigüedad académica de lo que yo jamás tendría. Los estudiantes ya habían organizado protestas, y había un grupo de periodistas plantado fuera de mi oficina de forma casi permanente. Yo había terminado mi doctorado en esa mismísima institución, y mi propia alma mater, apenas 4 años atrás, ahora había regresado como presidente, con la misión de introducir cambios que mis ex profesores combatirían de todas las maneras posibles. Cuando se cerró esa puerta atrás de mí e inspiré una corta bocanada de aire, entendí que carecía de casi todo lo que hubiera buscado un comité en su sano juicio para el presidente de una institución con esta talla histórica. Pero una cosa sabía: me impulsaban las convicciones sobre las cuales solía afirmarse la institución, las verdades que le habían dado vida. Estas convicciones eran correctas, verdaderas y de importancia fundamental. Además, en el mismo nivel de importancia, sabía que tenía la convicción de liderar. En un sentido, es común a todos los líderes, pero el líder cristiano conoce esta verdad de una manera especialmente potente, ya que la convicción es esencial para nuestra fe cristiana y para el discipulado. Nuestra experiencia cristiana comienza con el creer. Este versículo tan conocido del Nuevo Testamento, Juan 3:16, declara que Dios envió a Jesucristo, su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando Pablo y Silas le dijeron al aterrado carcelero cómo podía ser salvo, lo expresaron con una poderosa e inconfundible simpleza: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos capítulo 16, verso 31. El mandamiento de creer es primordial en la Biblia. El cristianismo se basa en ciertas verdades no negociables, y una vez que se las conoce, se traducen en creencias. Las creencias que anclan nuestra fe son aquellas con las cuales nos comprometemos de manera más apasionada y personal, y estas son nuestras convicciones. No creemos en las creencias así como no tenemos fe en la fe. Creemos en el Evangelio y tenemos fe en Cristo. Nuestras creencias tienen sustancia y nuestra fe tiene un objeto. Dicho de manera sencilla, una convicción es una creencia de la cual estamos absolutamente convencidos. No digo que estemos meramente persuadidos de que algo es verdad, sino que más bien estamos convencidos de que esta verdad es esencial y transforma la vida. Vivimos según esta verdad y estamos dispuestos a morir por ella. La Biblia subraya que la convicción es absolutamente primordial en una vida cristiana fiel. Cuando el autor del libro de Hebreos se dispone a definir y a demostrar qué es la fe auténtica, escribe: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. La fe es la absoluta seguridad de aquello que Dios ha hecho por nosotros en Cristo.
pero sus raíces se encuentran aún antes, como afirma el escritor de Hebreos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo y por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hebreos 11:3. Algunos versículos más adelante escriben: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Verso 6. En otras palabras, hay cosas que debemos creer aún antes de creer que Dios salva a los pecadores. En primer lugar, debemos estar convencidos de que Dios existe. ¿Qué creó este mundo y qué lo gobierna? Sin estas creencias previas, no tendríamos comprensión del Evangelio de Cristo. No obstante, si las sabemos, estas verdades más poderosas que todas se apoderan de nosotros y comienzan a gobernar nuestro pensamiento. Aunque esto sucede con todos los cristianos, la plena fuerza de la convicción es lo que distingue al líder cristiano. Estas convicciones son la esencia misma del liderazgo cristiano y siempre ha sido así. Piensa en Pedro y Juan, los dos apóstoles que pocos días de la muerte y resurrección de Cristo tuvieron el valor de enfrentar al Sanedrín y desafiar su orden de no predicar en público sobre Jesús. A las autoridades que los habían arrestado les dijeron que sencillamente no podían dejar de decir lo que habían visto y oído. Hechos 4:20. Aquellas mismas creencias son las convicciones que hoy en día no les permiten a los líderes cristianos permanecer callados, aún frente a las amenazas y la oposición. La convicción explica el valor de Esteban, el primer mártir de la iglesia primitiva, que miró a los ojos a aquellos que estaban a punto de apedrearlo y les habló del Evangelio de Cristo, convencido de que Dios lo protegería, aún en la muerte. El apóstol Pablo estaba dispuesto a experimentar azotes, prisiones, naufragios y el posible martirio porque estaba convencido de que Dios cumpliría sus promesas. Justino Mártir, uno de los líderes de la iglesia primitiva, también sirve como representación del liderazgo por convicción. Cuando marchaba junto a otros miembros de su congregación hacia la muerte a manos de las autoridades romanas, Justino Mártir alentó a su gente con estas palabras, escritas al emperador romano Antonio Pío: pueden matarnos, pero no pueden hacernos daño. Esto es auténtico liderazgo en su forma más clara, la disposición de una persona a morir por sus creencias, porque sabe que Cristo la justificará y le dará el regalo de la vida eterna. Es bueno saber que la mayoría de nosotros nunca tendremos que experimentar esa clase de desafío en el liderazgo. No obstante, las convicciones son las mismas y también la función de esos compromisos en la vida y el pensamiento del líder son los mismos. Sabemos que estas cosas son tan ciertas que estamos dispuestos a vivir por ellas, a liderar por ellas y, si fuera necesario, a morir por ellas. El liderazgo verdaderamente relevante se basa por completo en la convicción. Como es debido, al líder le preocupa todo lo que va desde la estrategia y la visión hasta la formación de equipos, la motivación y el saber delegar, pero en el centro del corazón y la mente del verdadero líder encontrarás convicciones que impulsan y determinan todo lo demás. Muchos de mis modelos de liderazgo por convicción más alentadores e informativos provienen de la historia. Toda mi vida me ha inspirado el ejemplo de Martín Lutero, el gran reformador cristiano del siglo XVI, quien estaba tan convencido de la autoridad de la Biblia como para plantearse ante la intimidante corte de autoridades religiosas que lo habían enjuiciado e incluso mirar fijamente al santo emperador romano y declararle: me mantengo firme en la Escritura. No puedo hacer otra cosa, que Dios me ayude. Me mantengo firme. Estas palabras son un manifiesto de liderazgo por convicción. Pero Lutero no solo estaba listo para mantenerse firme, sino también para conducir a la iglesia en un proceso de valiente reforma. Cuando era adolescente, vi por primera vez la película Un hombre de dos reinos, A Man for All Seasons, basada en la novela de Robert Bolt.
en el centro de la historia se encuentra Sir Thomas More, que finalmente se enfrenta a un juicio por su vida. El rey Enrique VIII está furioso porque Moro, que había sido Lord Canciller del reino y uno de los colegas más cercanos a Enrique, no estaba dispuesto a firmar el juramento de supremacía que declararía al rey como autoridad superior a la Iglesia. Posteriormente, me enteré de que el propio Moro había perseguido a los luteranos y a Guillermo Tyndale, el gran traductor de la Biblia al inglés. La versión de Bolt sobre Thomas More no dijo toda la verdad, pero desde la primera vez que vi aquella película hasta ahora, me ha inspirado el ejemplo que dejó More mientras iba hacia el patíbulo, por ser fiel a sus convicciones. Sir Thomas More miró a la multitud reunida para presenciar su ejecución y afirmó: «El rey me ha ordenado ser breve, y como soy un siervo obediente del rey, breve seré. Muero como buen siervo de su majestad, pero primero de Dios». Esa es la clase de convicción que produce cambios. Por desgracia, hay demasiados líderes hoy que parecen tener poca idea de lo que creen o que se dejan llevar por convicciones que no son claras ni discernibles. ¿A cuántos líderes hoy en día se los conoce por estar dispuestos a morir o también vivir por sus convicciones? Se pueden dividir a todos los líderes en dos: aquellos que meramente sostienen un puesto y aquellos que sostienen grandes convicciones. La vida es demasiado corta como para prestarle mucha atención a los líderes que mantienen poco o nada, los que esperan el siguiente programa o que se suman a la última novedad en materia de liderazgo, los que prueban idea tras idea, pero sin estar impulsados por ninguna profunda convicción. Yo quiero ser un líder de peso, que produzca transformaciones con mi liderazgo, precisamente porque mis convicciones son relevantes. Aún en el mundo más grande de la política y de la historia, podemos ver la diferencia entre los líderes con convicción y los líderes que buscan un lugar seguro donde aterrizar. La convicción explica cómo Alexander pudo desafiar al régimen soviético al escribir libros que revelaban lo inhumano de ese gobierno opresor. La convicción explica cómo el presidente Ronald Reagan pudo pararse en Berlín y contra prácticamente todo consejo político exigir: «Señor Gorbachev, derribe esa pared». La convicción explica cómo la ex primera ministra británica, Margaret Thatcher, pudo rechazar los llamados a transgredir políticamente, con la respuesta: «La señora no cambiará el rumbo». La convicción explica el valor de Martin Luther King Jr. al escribir la ahora famosa Carta desde la cárcel de Birmingham, y el de Nelson Mandela al darle esperanza a su pueblo mientras estaba preso en la isla Robben. Si lo piensas, casi todos los líderes que hoy se recuerdan por haber aportado una influencia positiva a la historia fueron líderes con fuertes convicciones sobre la vida, la libertad, la verdad y la dignidad humana. Con el correr del tiempo, este es el único liderazgo relevante. Los líderes con convicciones impulsan la acción precisamente porque están motivados por profundas convicciones y transfieren su pasión por estas convicciones a los seguidores que suman sus esfuerzos para hacer lo que saben que es correcto. Y saben lo que es correcto porque conocen lo que es verdad. ¿Cómo puede conformarse un líder cristiano con algo menos que esto? Los puestos, los altos cargos, los títulos se desvanecen más rápido que la tinta. Hace poco llevé a mi hijo Christopher en un viaje a la ciudad de Nueva York. Varias veces nos encontramos frente a estatuas y monumentos levantados en honor a hombres que en algún momento fueron famosos o poderosos. La mayoría ha desaparecido del todo recuerdo, y sus retratos ahora se mezclan con el paisaje de la ciudad, donde millones de personas pasan junto a ellos sin prestarle ninguna atención. Piensa en lo siguiente: la mayoría de los estadounidenses considera que el presidente de Estados Unidos ocupa el cargo más alto imaginable del liderazgo secular. Sin embargo,
¿cuántos estadounidenses pueden nombrar, aunque sea 20 o 30 de los 44 hombres que han ocupado este puesto? ¿Cuándo fue la última vez que oíste a alguien mencionar a Chester Arthur o William Henry Harrison? Pero si recordamos a aquellos que fueron conocidos por sus convicciones y por el valor que esas convicciones inspiraron, este mismo principio puede extenderse a cada cargo o puesto de liderazgo inimaginable. Sin convicción, no hay nada que realmente importe y no se transmite nada trascendente. Creo que el liderazgo tiene que ver en esencia con poner las creencias correctas en acción y conocer, de acuerdo con las convicciones, cuáles son esas creencias y acciones correctas. Este libro está escrito con la preocupación de que gran parte de lo que hoy en día se entiende como liderazgo no es más que gestión. Sin convicciones, puedes estar en condiciones de gerenciar, pero no puedes liderar de verdad. Para los líderes cristianos, este enfoque en la convicción es aún de mayor importancia. No podemos liderar de una manera que sea fiel a Cristo y eficaz para su pueblo si no estamos profundamente comprometidos con la verdad cristiana. No podemos liderar fielmente si primero no creemos fielmente. Al mismo tiempo, muchos cristianos se sienten llamados a liderar y se comprometen de lleno con todas las verdades correctas, pero simplemente no están seguros hacia dónde ir a partir de allí. En los siguientes capítulos hablaremos sobre los elementos prácticos y las destrezas del liderazgo, que son temas importantes por sí mismos. Pero el punto de partida del liderazgo cristiano no es el líder, sino las verdades eternas que Dios nos ha revelado, las verdades que permiten que el mundo tenga sentido, que enmarcan nuestra comprensión e impulsan nuestra acción. Al escribirles a los tesalonicenses, el apóstol Pablo los alentó a saber que el Evangelio no había llegado a ellos en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. 1 Tesalonicenses 1:5. Como líder cristiano, espero y oro para que eso sea cierto en mí y también en ti. Quiero liderar en plena certidumbre. Este es el meollo del liderazgo por convicción y comienza con la inteligencia por convicción del líder.